buenas tardes. Mi nombre es Víctor Francis Espinosa, soy licenciado en Historia por la Universidad de Costa Rica y docente de Historia en la sede universitaria de La Juela, de la misma universidad. La tarde de hoy me acompaña el compañero, licenciado en Filosofía también, Manuel Campos Madrigal, quien está desarrollando junto a su compañero de maestría en la Universidad Nacional, Ronnie Torres Acevedo, una investigación en el área de pedagogía. El tema a tratar hoy es liderazgo, perspectivas y retos frente a la crisis del estado de bienestar y institucionalidad democrática en Costa Rica. Como les decía, tenemos el gusto de entrevistar a Manuel esta tarde, quien es filósofo en la Universidad de Costa Rica. Actualmente se encuentra cursando una maestría en pedagogía en la Universidad Nacional. Junto a Manuel está trabajando su compañero Ronnie Torres Acevedo, quien no puede acompañarnos por motivos de salud. Sin embargo, participó en la elaboración del guión del presente video, la entrevista. Ronnie es abogado y también cursa la maestría en pedagogía en la Universidad Nacional, pedagogía universitaria. Manuel, bienvenido y gracias por participar en este espacio. Bueno, muchas gracias a Víctor por la anuencia de ayudarme en la elaboración del video y funcionar en el rol de entrevistador. El tema de hoy, como les decía, es cómo tratar el liderazgo hoy, perspectivas y retos frente a la crisis del estado de bienestar y la institucionalidad democrática en Costa Rica. Quisiera dejar el tema de la crisis política, social y económica que enfrentamos actualmente para el cierre de la entrevista, la complejidad. Inicio con un par de temas que nos van a servir para allanar el camino para dicha cuestión. Para empezar, Manuel, ¿podrías explicarnos qué es el liderazgo? También es un concepto que se usa en muy diversos campos, forma de motivación. Muchas veces se habla de las escasez de líderes en movimientos sociales, de empresas también, y se habla del liderazgo como algo dado, como algo que todos partimos de hecho que es, pero ¿cómo lo conceptualizas? ¿Qué opinas de las promesas de coaching, de la formación de líderes y el uso que hace el término liderazgo que se hace en ese campo? ¿Cuál es tu concepción particular acerca de lo que es ser un auténtico líder? Bueno, habría que empezar por problematizar el concepto de liderazgo. El concepto de liderazgo, como sabemos, ha atravesado numerosas transformaciones a lo largo de la historia. Todos los conceptos, ¿verdad? Siempre hay una deriva semántica que va cambiando. Las teorías tradicionales hablaban de grandes hombres, de grandes líderes, y uno lo nota en el imaginario occidental de cómo se construye la imagen de líder o de héroe, o incluso que se ha planteado hoy sociólogos como Max Weber, el gran sociólogo alemán, filósofo alemán, en un libro muy importante que se llama Economía y Sociedad, aludía a las grandes figuras de la historia, individuos privilegiados por su carisma, ¿verdad? Por eso se habla de liderazgos carismáticos, como uno puede estudiar en las teorías weberianas del liderazgo y en algunas acepciones políticas del liderazgo que incluso se ven muy arraigadas en el imaginario latinoamericano. Uno lo ve con esta figura del Mesías o del caudillo que incluso marca todavía el imaginario de Latinoamérica. Lo vemos con la aparición o con la emergencia de estos nuevos liderazgos o pseudo-liderazgos, pero no es mi opinión, que algunos individuos actualmente de extrema derecha, ¿verdad? Incluso en Costa Rica, como hablaremos luego, hay un individuo con estas características, ¿verdad? Que es El Salvador, el Mesías. Bueno, entonces, regresando un poco a Weber, ¿verdad? Se cree que hay individuos que están privilegiados por su carisma. Es una palabra que etimológicamente proviene del griego, ¿verdad? Carisma, y el significado etimológico es don del cielo. Vemos el componente divino, ¿verdad? Que uno lo podría hacer incluso en el mesianismo político, ¿verdad? Y en la apocalíptica judía y en la teoría política que heredamos del cristianismo, pero que se trataba de una cualidad ajena a las personas ordinarias. Hay un individuo que tiene como una suerte de carisma que viene del cielo, ¿verdad? Que es un don, como una fuerza que no es humana y que por ello va a ser el líder. Posteriormente, psicólogos como Ralph Soderchild o Michael Lombardo, ¿verdad? Desarrollaron teorías de liderazgo que planteaban la existencia de rasgos innatos, ¿verdad? Que hacen a ciertas personas aptas para asumir roles de liderazgo, por la correspondencia entre sus cualidades y elementos de sus seguidores,
Entre estos autores hablaba de rasgos como estabilidad emocional, las buenas habilidades interpersonales y aptitud intelectual. ¿Sí? Y muy en esta línea vienen muchos de desarrollos posteriores donde se hablaría no tanto de dones otorgados a individuos excepcionales y de habilidades aprendidas, sino habilidades aprendidas e incluso diversos estilos de liderazgo, como los planteados por Karl Lewin, un gran psicólogo alemán, en conjunto con otros de sus colegas, donde se habla de liderazgos autocráticos, democráticos y el laissez-faire, como se dice en francés, perdón, ahí mi pésima pronunciación en francés, o laissez-faire, que es el típico líder que no interfiere, es dejar ser, que es el tipo de líder que no interfiere en lo más mínimo en las decisiones de los seguidores, pero asume responsabilidad por los resultados. También, como lo acaba de indicar Víctor, en las últimas décadas el concepto ha sido ampliamente trabajado desde el ámbito empresarial, y justo en este contexto es que emerge un fenómeno como el coaching que se desarrolla siguiendo una lógica capitalista mercantil. En muchos casos se capitaliza el concepto a partir de que se puede crear líderes, ¿verdad? O establecer diferentes cursos para asociar el liderazgo. De hecho, es un fenómeno muy actual, ¿no? Acá te ofrecen cursos de coaching o este tipo de elementos. El fenómeno del coaching no escapa a esta caracterización, ¿verdad? Ya que, como explicaba Vanessa Pérez en un gran texto que se llama La tiranía del coaching, y cito textualmente, el coaching es una herramienta del capital que deshumaniza y mercantiliza socialmente el mundo y que no se interesa porque todo sea relevado. Ahora, desde mi perspectiva, para hablar de liderazgo, primero es importante identificar las principales influencias en términos de construcción social de su contenido conceptual. Considero que el concepto nace implícitamente en el nacimiento de estructuras sociales donde ya comienzan a emerger ciertos agrupamientos humanos, aunque creo que la sociedad se vuelve más compleja y comienza a existir establecer divisiones sociales y complejas estructuras. En este contexto, entonces empieza a construirse más la noción de líder. Vemos esto, por ejemplo, en el ámbito militar, en libros como la guerra, y uno lo nota, ¿verdad? Y esa transición de político-milítico con la emergencia ya de estructuras de castas sociales muy fuertes, ¿verdad? Que el conjunto de las castas religiosas y militares se han organizado en el conjunto de organizaciones sociales del mundo. Sin embargo, la mayoría de definiciones encuentran similitudes con los planteamientos relacionados con la dirección, la influencia, la toma de decisiones y el alcance de los objetivos. Aportan que la gran mayoría, por no decir todos, ¿verdad?, de los estudiosos del tema, podríamos decir que lo definen como una interacción entre el líder y sus seguidores para lograr cumplir los objetivos propuestos. Dicho de otra manera, las diferentes definiciones que existen sobre el liderazgo concuerdan con una misma columna vertebral de lo que puede representar este concepto. Es a partir de lo anterior entonces que se puede comprender que quien lidera cuenta con una serie de capacidades que facilitan los procesos de organización y el alcance de los objetivos que se plantean. El liderazgo puede ser llevado a diferentes campos de estudio y de esta forma de lograr alcanzar con mayor eficacia los objetivos planteados tanto desde una empresa privada o fuerza militar como de una institución pública o movimiento comunitario. Lo anterior es posible incluso en el ámbito educativo, donde la adaptación del liderazgo a este campo tendría la oportunidad de generar diferentes aportes a los procesos educativos partiendo de la labor que realizan las personas docentes. Entonces, entender el liderazgo va más allá de estrategia administrativa comercial, que representa la construcción y la reconstrucción de un concepto. Implica una deconstrucción y transformación de sus propósitos para vincularlos desde una mirada o desde una aproximación desde la pedagogía. Primeramente, debe existir un rompimiento con lógicas empresariales, lógicas de éxito, al alcance de objetivos en función del mercado de la productividad en un sentido económico comercial, para avanzar al cumplimiento de un proceso al servicio de lo colectivo. Prácticamente de cómo, como sociedad, como comunidades, debemos alcanzar objetivos. Me parece muy valiosa esta recuperación de la trayectoria del concepto que haces y de qué tan incluso está por diversidad de enfoques, entonces también producto social, un producto que también parece atañe al propio ser humano. Y en razón de esto me parece muy interesante esta dimensión política del concepto de liderazgo. En cuanto a esa dimensión, ¿podrías enfatizar las particularidades del fenómeno del liderazgo desde este contexto más político? Claro,
De hecho, justamente cuando Ronnie me compartía su concepción acerca del liderazgo, enfatizaba en la teoría del liderazgo político propuesto por el gran pedagogo brasileño Paulo Freire, que apuntaba que para él un líder es esencialmente un agente transformador y que el liderazgo, lejos de ser un conjunto de rasgos inherentes a determinados individuos, lejos de ser un conjunto de dotes casi que celestiales, mágicos o divinos, se propone más bien, ¿verdad?, como un proceso dialógico y liberador y sobre todo políticamente democrático. Es decir, el liderazgo siempre va a ser comunitario, va a ser democrático, va a ser una emergencia de los procesos de construcción social, donde los individuos entonces van a construir el proceso de ser o de construir un liderazgo. Freire, y según lo que apuntaba Ronnie, señalaba que cuanto más vertical y menos orientada al diálogo sea la relación entre líderes y seguidores, más alejada estará de ser un auténtico liderazgo. Como se señalaba entonces el pedagogo brasileño Paulo Freire, el líder es quien comprende la dinámica del grupo y tiene la capacidad de adherir voluntades al caos. El líder necesariamente debe tener conciencia histórica, pues esta contextualización es condición de posibilidad para la acción dirigida a transformar la realidad. Y el líder debe ser consciente de su identidad cultural, pues orienta la acción transformadora desde una perspectiva situada. Para Freire, este anclaje de la acción transformadora en la que unas coordenadas históricas se coexisten con un grupo permiten el diálogo con el otro. Y es a partir de este diálogo que surge el mutuo compromiso y se borra la figura del sujeto libre para dar lugar a la fuerza de la colectividad. Es decir, el liderazgo es una construcción entre grupos que van emergiendo en una fluidez casi que natural. No se necesita de un liderazgo carismático como se concibe o de una persona que se asuma como líder, sino que se emerge en un proceso dialógico comunitario. Entonces, los procesos de liderazgo deben reflejar la voluntad popular, es decir, deben ser procesos dirigidos a la emancipación. Me parece una visión muy interesante acerca del liderazgo, que lo problematiza desde una dimensión histórica, de su dimensión social y de su relación de la figura del líder con las comunidades. Es sumamente valiosa. Y creo que hemos profundizado lo suficiente del tema, problematizando y hablar un poco más del liderazgo político, enfocado también en su vinculación con el ámbito educativo. Tanto vos como Ronnie se hemos estado formando en el posgrado como profesores universitarios. Me parece importante discutir el rol que tienen los docentes en el contexto político, para mejorar esta dimensión política del líder, esta dimensión educativa. Y quisiera que nos digas, ¿consideras que a los docentes les corresponde tomar partido en estas disputas políticas desde los procesos de enseñanza-aprendizaje o pensás que el rol del docente debe ser más neutral? Para mí es imposible ser políticamente neutral, ya que en la docencia y la pedagogía es necesario asumir una postura. Desde mi perspectiva y de la perspectiva de Ronnie, como dialogamos cuando construimos el guión, nosotros asumimos una postura de la pedagogía crítica, que es la corriente que nos agrupa. Desde la perspectiva de la pedagogía crítica, el ejercicio de docencia tiene implicaciones éticas, epistémicas, estéticas y sobre todo políticas. La educación siempre juega un rol central de forma visible, de forma velada, de forma oculta por ideología, por decirlo de forma, en cualquier proyecto social que de fondo tiene una ideología. Como diría don Slavoj Žižek, el sublime objeto de ideología. Para quien apuesta por transformar el mundo en un lugar más justo, solidario y democrático, la educación es clave. Pero quien cree que para el buen fundamento social es fundamental la lógica del mercado, también tiene su propio proyecto educativo y su propio arreglo ideológico. Todo esto además no pasa solo en el aula, ¿verdad?, sino que empapa todo el fondo de cómo funciona la sociedad. La pedagogía crítica pone sobre la mesa que no hay una educación que se pueda considerar ideológicamente neutral, sino que la noción de neutralidad esconde lo que realmente implica la educación. Entonces, esta defensa de una neutralidad siempre me ha parecido la base para un tipo de política fascista o no fascista, ¿verdad?
porque ahorita habría que romantizar ese término que viene del siglo XX, porque esconde el rol ideológico de la educación, el rol que juegan a la hora de producir formas particulares de conocimiento, de poder, de valores sociales, de agencia, y sobre todo de cómo se construyen narrativas sobre el mundo. Como argumenta Giraud, un gran pedagogo crítico, uno de los principales exponentes de esta teoría. Es imposible que la educación sea neutral, cito textualmente. Quien defiende que debe ser, lo que está diciendo es que nadie debe rendir cuenta de ella. Que las personas que producen esta forma de educación se vuelven invisibles cuando dicen que es neutral. Por lo tanto, no puedes identificar los procesos biológicos, políticos, de poder. Esto es precisamente lo que quieren las élites dominantes del poder, porque en sus peores formas el poder se hace invisible. Y la noción de que la educación es neutral es una forma de hacer que las personas que tienen poder se vuelvan invisibles y no podamos identificar la propaganda. Hablando de Giraud, cita a Hannah Arendt para decir que todos los fascistas creen que el pensamiento crítico es peligroso, y no es una casualidad que en Costa Rica, y lo hablo como profesor universitario, de hecho mis estudiantes estaban manifestando contra una reforma, un recorte brutal que hace el gobierno contra la educación pública de este país. No es una casualidad que uno de los rubros donde más se va a recortar, además de los fondos de becas institucionales, van a ser los cursos que no son rentables. Uno lo ve con esta promoción de las carreras STEM y más, ¿verdad? Lo que quiere hacer la gente como Bolsonaro es utilizar el lenguaje de emprendimiento del mercado para justificarlo. No salen y dicen, no quiero que pienses porque es una dictadura, no se puede pensar porque es un estado fascista, pensar es peligroso. Lo que dicen es, nos queremos asegurar que tienes trabajo, de que puedes trabajar en Wall Street. Quieren que sea un sujeto pasivo en una sociedad tecnocrática, donde lo único que importa es que gane. Entonces, mucho de la educación tiene este fin, ¿verdad? En esta línea, si vamos más allá de la ONU, este referente a la teoría crítica entiende que el neoliberalismo no es solo es un modelo económico, sino también como pedagogía pública que impregna todo. Es decir, el liberalismo no solamente es un modelo económico, sino un modelo de organización social, y también es un modelo que organiza todo en una comunidad y sobre todo que toca los cuerpos de las personas. Entonces, frente al triunfo del liberalismo, Giraud defiende que la educación tiene que ser central en cualquier discurso sobre la democracia, y es aquí donde han fallado desde el punto de vista de Giraud las izquierdas. Las izquierdas han fallado cuando han considerado que las estructuras de dominación más importantes son exclusivamente políticas. Para el pedagogo es fundamental entonces priorizar todos los elementos que permiten cambiar conciencias, persuadir o generar identidades. Entonces, a pesar de eso, este panorama tan oscuro, Giraud se muestra esperanzado, sobre todo en lo que concierne a las nuevas generaciones. El pensador denuncia que actualmente tenemos una guerra contra la juventud. De entrada, porque la juventud es una inversión a largo plazo y el neoliberalismo se basa en inversiones a corto plazo. Y para cerrar, entonces, opino que los docentes debemos ser portadores de un conocimiento exhaustivo, ser autorreflexivos, estar dispuestos a asumir riesgos, tener conciencia social y ser capaces de enmarcar nuestros actos en este proyecto teórico que se llama el proyecto de formar para emancipar. Debemos creer en la justicia social, debemos tener en cuenta las comunidades de las que los estudiantes forman parte y sus historias. Es decir, educar no solamente llegar a crear contenidos, sino que debemos de crear un contexto para un verdadero aprendizaje y una verdadera formación humana, política, en el ámbito de que todas las personas somos seres comunitarios y seres sociales. Me parece muy valiosa esta perspectiva porque incluso potencia la formación de líderes, ciertamente, en esa vinculación que anteriormente nos mencionabas entre comunidad y líder. Y particularmente en el contexto que estamos atravesando actualmente como país, donde hay un gobierno que a todas luces se ha mostrado partidario de las lógicas del mercado, de los intereses del capital, de una política pública que ataque directamente la educación pública, precisamente, incluido el sector cultura, con intenciones de acabar cualquier atisbo de un Estado social de derecho, de la seguridad social y el pensamiento crítico, especialmente en materia de derechos laborales, todo el desmantelamiento de la institucionalidad pública. Ante todos estos embates, todos esos ataques que son sistemáticos, ¿qué papel tienen los universitarios?
Bueno, desde mi perspectiva, lo más preocupante de esta crisis no es llegar al poder de una figura tan radicalmente opuesta al estado de bienestar y institucional democrático, sino precisamente la pasividad de la ciudadanía. ¿Verdad? Este fenómeno es histórico y está en toda Latinoamérica, para basarnos en nuestro contexto. Si no veamos el triunfo en las primarias, ¿verdad?, de Milei. La formación de ciudadanos críticos capaces de percatarse de las falacias y discursos populistas como el del presidente, que no se dejen manipular por la ciudad de noticias falsas que inundan las redes sociales y capaces de percatarse de la importancia de defender la institucionalidad democrática, la seguridad social y el sistema de educación pública y en general las instituciones estatales, es buena medida de responsabilidad del sistema educativo. Y uno ve los grandes cambios que también han hecho los políticos en torno, por ejemplo, a tijeretear el programa de estudios sociales, ¿verdad?, en la mayor énfasis en materias que no tengan que ver nada con historia, por ejemplo. Si algo debe caracterizar a la docencia universitaria desde mi punto de vista es el crecimiento crítico, y nuestra realidad demuestra que aún cuesta, aunque aún más bien resta mucho por hacer. Es urgente generar espacios de diálogo y reflexión vinculados con las comunidades, es decir, generar más extensión universitaria, algo que a veces la UCR, más en el caso, nosotros conocemos la universidad, esta sede, para decirlo así, casi no hay extensión, ¿verdad? Razones de presupuesto, que sea, no voy a fondo, no limitar los procesos de educación participatorias a las aulas, sino que es necesario incorporar a líderes y representantes comunales en las distintas localidades. Y esto permite, ¿verdad?, va a permitir propiciar una auténtica emancipación social. Pero si no empezamos por el trabajo, por sacar el pensamiento crítico de las aulas, ¿verdad?, nosotros como comunidad lo tratamos de hacer, pero si no llevamos a la una más amplia, donde hay una discusión con las comunidades, con las personas que no tuvieron acceso, ¿verdad?, por las políticas restrictivas y discriminatorias de la universidad, no nos quedamos más en la única pedagoguería, y es algo que en teoría no debería pasarnos a nosotros, que entendemos y que vinculamos la formación científica con el problema. Y muy vinculado a esto, durante los últimos años se percibe en el país un desplazamiento de movimientos sindicales, estudiantiles y todas las fuerzas progresistas que han sostenido precisamente este marco de derechos nacional. Y hay poco surgimiento, poca capacidad de respuesta en la aparición de nuevos líderes o lideresas que logren conglomerar fuerzas. ¿A qué atribuirías esta problemática? Bueno, desde la perspectiva tanto mía como de Ronnie, de lo que construimos y lo que debatimos antes de elaborar el guión y lo que hemos conversado durante las últimas semanas en la construcción de este producto final que llega hoy a ser grabado, la falta de rol de liderazgo es un fenómeno complejo, multicausal. Aspectos como la falta de relevo de algunos líderes sindicales, el desenlace desfavorable de algunas luchas sociales libradas en las últimas décadas, como el referéndum contra el TLC, que por lo menos en mi caso yo lo sufrí mucho cuando fui estudiante universitario, o la reforma fiscal impuesta por Carlos Alvarado en años más recientes, han podido generar un cierto ambiente de derrotismo. Los sectores más críticos estamos como en capa caída, por decirlo así. En segundo lugar, creo que hay que ser autocríticos y percatarnos de que algo se ha estado haciendo mal desde las universidades en los últimos años, pues como se mencionaba antes, frente al actual desmantelamiento de la seguridad social, de la educación pública, de los programas sociales, se percibe una gran apatía en la ciudadanía, y esto se debe a que se han venido formando ciudadanos sin capacidad de pensamiento crítico ni ciencia social, que están desvinculados de su contexto, que están desvinculados de su coyuntura concreta. Desde el sistema educativo universitario, especialmente privado, y yo debo reconocer que he trabajado también en el privado y conozco de causa fiable la aceleración que voy a hacer. Siempre se enfatiza en la producción de masa de profesionales estrictamente competentes, ¿no? Y en el mejor de los casos, sin sensibilidad social a veces. No tienen ese aspecto humanista que, entre comillas, nos debe caracterizar a todas las universidades, incluidas privadas, y que por lo menos debemos ser intentan mantener en sus cursos de humanidades y sus cursos de formación más general. La formación de nueva ciudadanía, de líderes y lideresas comprometidos y comprometidas con el bien común, por lo como es también en buena medida responsabilidad de nosotros, como del sistema educativo, porque como docentes de universitarios debemos comprometernos con los procesos de emancipación social, generar estos espacios sin las aulas. Entonces nosotros como docentes universitarios tenemos que no solamente
formar a nuestros estudiantes en esta línea, ¿verdad?, de pensamiento crítico, sino además creo que el mayor aporte que podemos hacer como docentes de las universidades públicas es llevar el conocimiento a las comunidades, hacer programas de extensión donde el núcleo sea de la pedagogía crítica, de pedagogía crítica, emancipatoria, liberadora, y llevar este conocimiento político a otras áreas de la sociedad. Ustedes que muchas veces están subsumidas en la desigualdad, en el desempleo y en el abandono estatal. Y ahí es donde tenemos que funcionar nosotros como docentes universitarios y salir del claustro, salir de estos cuatro paredes y llevar esto a otras áreas de la sociedad. Muchas gracias, Emanuel. Creo que son reflexiones muy valiosas y importantes que tenemos que desarrollar como universidad y como sociedad. Y te agradecemos, tanto a vos como a Ronnie, que están problematizando, discutiendo este tema de liderazgo, de la transformación política educativa y el compromiso que tienen las universidades con estas discusiones, discursos y debates que hay en la actualidad en el ámbito nacional. Bueno, de mi parte, agradecerle a Víctor por toda la ayuda en mi entrevistador y en la grabación de este video. Agradecer también a mi compañero, amigo Álvaro, por la grabación de este video. Y como explicaba Víctor al inicio, yo también estoy en representación de Ronnie Torres, que en efecto, por razones de salud, no pudo participar en la grabación de este video, pero que además de elaborar el conjunto de guión conmigo, va a ser el editor del video. Entonces, agradecerles a los tres y muchas gracias por la atención durante este espacio.